Androtalkers, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de YouTube de Androtalk.es. Como sabéis, durante la pasada feria IFA, Sony presentó tres nuevos dispositivos pertenecientes a su nueva gama Xperia Z3. El Sony Xperia Z3, el Xperia Z3 Compact y el Xperia Z3 Tablet Compact. Si sois seguidores habituales del canal, habréis visto que ya hemos hecho bastantes vídeos analizando en profundidad el hermano mayor de la familia, el Sony Xperia Z3. Así que ahora ha llegado el momento de pasarnos al hermano pequeño, el Xperia Z3 Compact. Como suele ser habitual, en el primer vídeo haremos el unboxing, un repaso a sus especificaciones, analizaremos su diseño y para terminar haremos una primera toma de contacto con este nuevo smartphone. Así que lo dicho, comenzamos con el unboxing. Bueno, como veis, el modelo que nos han dejado los chicos de Sony es de color blanco. El Xperia Z3 Compact está disponible en cuatro colores: blanco, negro, rojo cereza y verde. Aquí tenemos el smartphone, como veis es bastante similar al Xperia Z3, pero bueno, luego lo veremos un poquito más adelante. Vamos a ver qué más encontramos en la caja. Y bueno, pues como veis no lleva auriculares. Ya nos pasó a nosotros en el modelo que tenemos del Xperia Z3, pues este Z3 Compact tampoco trae auriculares. Aquí tenemos el cable USB para la carga y para la transferencia de datos. Tenemos un transformador de corriente, obviamente con salida USB. Y bueno, pues los socorridos en algunos casos, manuales de instrucciones y certificados de garantía del smartphone. Bueno, si sois conocedores habituales de la familia Z3, estaréis de acuerdo con nosotros en que el nuevo Xperia Z3 Compact es bastante similar a su hermano mayor, el Xperia Z3, salvo por un detalle, además obviamente del tamaño. Y nos referimos a su acabado lateral, porque si en el Z3 de tamaño grande tenemos un lateral completamente en aluminio, en el caso del Xperia Z3 Compact lo que nos encontramos es un lateral que además viene recubierto por una lámina plástica translúcida. Esto no quita que el cuerpo central siga siendo metálico como el de su hermano mayor, pero en este caso Sony lo ha decorado con esta lámina plástica que os hemos comentado. Eso sí, en las cuatro esquinas seguimos encontrando este acabado plástico que evitará que si se nos cae al suelo el golpe pueda dañar al smartphone. Por lo demás, el Xperia Z3 Compact es muy similar a su hermano mayor. En la parte trasera también nos encontramos el acabado en cristal que le da ese toque tan premium. Aunque hay un pequeño detalle, en el Xperia Z3 encontramos que el flash LED se encuentra justo debajo de la lente de su cámara de 20,7 megapíxeles. En el caso del Compact lo encontramos en la parte central y situado justo a la derecha de la cámara. Como estáis viendo, este Z3 Compact trae características heredadas de anteriores modelos de la serie Z, y uno de los más destacables es su resistencia al agua. El Xperia Z3 Compact cumple la norma IP68, con lo cual podremos también sumergirle hasta 1,5 metros de profundidad durante 30 minutos. Para ello también está protegido por una serie de tapas, al igual que su hermano mayor, el Xperia Z3 y el Xperia Z3 Tablet Compact. Para acceder a las mismas, lo único que tenemos que hacer es girar el dispositivo y nos encontraremos en esta zona las tapas. Posee dos, una que sería esta, que utilizaremos la uña y apartaríamos la tapa. Y nos encontramos por un lado el hueco para el cargador USB, la abertura para el enchufe del micro USB, y por otro lado nos encontramos aquí la ranura para la tarjeta micro SD para ampliar la capacidad del dispositivo. En la otra esquina nos encontraríamos con la abertura para la tarjeta micro SIM, que no sería más que esta. Igualmente levantaríamos la pestaña y separando la solapa encontraríamos aquí la abertura para insertar la tarjeta de comunicaciones de nuestro dispositivo. Las tenemos que tapar bastante bien para evitar que entre el agua en el smartphone en caso de que lo sumerjamos, no perdamos la garantía. Es una idea de la diferencia entre el Xperia Z3 Compact con sus 4,6 pulgadas de pantalla y el Xperia Z3 con sus 5,2. Vamos a ponerlos uno junto al otro y así os haréis una mejor idea. Aquí tenemos a la izquierda el Z3 Compact y a nuestra derecha tenemos el Xperia Z3. Como veis, bueno, pues la diferencia es obvia, tanto en tamaño de pantalla y bueno, pues también en grosor. El Xperia Z3 Compact es ligeramente más grueso que el Xperia Z3. No en balde, en el Xperia Z3 se ha reducido en 100 mAh aproximadamente la capacidad de la batería, y en el caso del Z3 Compact, por contrario, se le ha aumentado un poquito más. Como veis, el diseño es bastante similar, sobre todo por la parte frontal, y bueno, pues lo que destaca sobre todo es el acabado
que en el Z3 pues es aluminio completamente y en el Z3 Compact es aluminio pero rematado con este material plástico translúcido que bueno, a la luz pues le da un acabado bastante llamativo, sobre todo como estáis viendo los juegos de luz que atraviesan este material, bueno pues los reflejos la verdad es que son bastante atractivos. Por lo demás, la toma como estáis viendo de los auriculares se encuentra en la parte superior, el micrófono, el adaptador magnético para el cargador también se encuentra en esta zona. Las tapas, bueno, pues ya son distintas, como hemos comentado, en el Z3 se levantan por esta zona, hay una pequeña abertura para introducir la uña y en el caso del Z3 Compact, bueno, pues están en los extremos completamente de las tapas. En la parte trasera pues pasa lo mismo, como veis son bastante similares, el acabado es el mismo, con ese vidrio que le da este acabado tan peculiar y bueno, como veis en el caso del Z3 el flash LED está justo debajo de la lente y en el caso del Z3 Compact el flash LED no lo encontramos justo a la derecha de la lente de la cámara. Por lo demás pues son muy parecidos. Y ahora diré, seguro si es una versión mini de un smartphone de gama alta, seguro que en su hermano pequeño nos encontraremos además que sus prestaciones también han sido reducidas. Bueno, pues estáis de enhorabuena, porque los chicos de Sony, y al igual que ocurrió ya con el Z1, han hecho que su versión mini de su buque insignia posea las mismas características a nivel técnico que su hermano mayor, obviamente salvando la parte de la pantalla, que como hemos dicho pasamos de una pantalla de 5,2 a una de 4,6. Y por lo tanto también bueno, pues ha reducido un poquito la resolución. En el caso del Z3 nos encontramos con un smartphone con resolución Full HD o 1080p y en el caso del Xperia Z3 Compact nos encontramos una pantalla de 4,6 pulgadas y una resolución HD, es lo que es lo mismo 720p. Por lo demás os podemos decir que a nivel de especificaciones técnicas el Z3 Compact es clavadito a su hermano mayor. Bueno, realmente hay una pequeña diferencia. En el Z3 tenemos una memoria RAM de 3 GB y en el caso del Z3 Compact tenemos 2 GB de RAM. Bueno, pues como veis ya ha arrancado bastante rapidito. Vamos a elegir rápidamente el idioma. España, España, terminamos. Y bueno, pues vamos a omitir un poquito toda la parte del tutorial de inicio para que veáis rápidamente qué tal está. Omitimos esto y finalizamos. Vamos al siguiente y listo. Ya tenemos aquí el escritorio del Xperia Z3 Compact. Como veis y si habéis visto los análisis o las tomas de contacto con los smartphones de las últimas series de Sony, veréis que el acabado del escritorio es muy similar entre smartphones de distintas gamas. Como veis los escritorios son clavaditos, los colores, la colocación de los iconos, en la parte superior por ejemplo los widgets de sonido, aquí estaríamos la galería, en esta parte tenemos toda la zona de la cámara y los diferentes modos de disparo. En la zona central, bueno, pues tenemos los widgets con diferentes accesos a noticias y demás, y lo que son los accesos a las aplicaciones. Lo mismo ocurre si accedemos al área de aplicaciones. Tenemos todas las aplicaciones en esta zona y si desplazamos desde izquierda a derecha en el marco, nos saldría un menú en el que podemos realizar diferentes tareas. Organizar iconos, desinstalar aplicaciones, acceso a Play Store o a la propia tienda de Sony, Sony Select. Pero como veis, por ahora Sony está manteniendo el user interface de sus smartphones muy parecidos todos, con lo cual si pasamos de uno a otro, bueno, no nos costará mucho el salto. Pero bueno, antes de seguir, vamos a hacer un repaso rápido a las especificaciones de este Xperia Z3 Compact. Comenzando, nos encontramos con un procesador Snapdragon 801 de 4 núcleos a una velocidad de 2,5 GHz, los mismos que el Xperia Z3. A nivel de GPU o aceleradora gráfica nos encontramos un Adreno 330. En la RAM, y como ya hemos comentado antes, tenemos 2 GB. Aquí sí tenemos una diferencia con el Xperia Z3. En cuanto a la memoria de almacenamiento, nos encontramos también con 16 GB en ambos casos y admite una tarjeta microSD de hasta 128 GB. Otro apartado en el que obviamente encontramos una diferencia es en el de la pantalla. Mientras que en el Xperia Z3 tenemos una pantalla de 5,2 pulgadas y una resolución Full HD, en el Xperia Z3 Compact encontramos una pantalla de 4,6 pulgadas y una resolución HD, o lo que es lo mismo, 1280
por 720 píxeles. En este caso obtenemos una densidad de puntos por pulgada de 319. En el caso del Z3 encontramos una densidad de puntos de 423. En cuanto a los motores gráficos, bueno, pues realmente son los mismos que en el Xperia Z3. Tenemos X-Reality para móviles, tecnología Triluminous y un cristal anti-roturas que en este caso no es Gorilla Glass, sino Dragontail. En cuanto a las medidas, tenemos 127 mm por 64,9 y un grosor de 86 mm. En cuanto al peso, 129 gramos. Y como hemos dicho, tenemos colores blanco, negro, naranja y verde. Obviamente y personalmente una de las funciones que a mí más me atraen es su resistencia al agua. Como hemos dicho, posee IP68. En cuanto a la cámara, posee el mismo sensor o los mismos sensores que el Xperia Z3. Nos encontramos en la parte trasera un sensor Exmor RS con una resolución de 20,7 megapíxeles y es capaz de grabar en 4K a 30 frames por segundo, en Full HD a 60 frames por segundo y en resolución 720p a 120 frames por segundo. Una función muy útil cuando hacemos capturas a cámara lenta y que la verdad son muy llamativas, como habéis visto en alguno de nuestros vídeos analizando el Xperia Z2 o el Xperia Z3. La versión de Android que encontramos en el Xperia Z3 Compact es Android 4.4.4 KitKat, la misma que está en su hermano mayor. Tenemos soporte para redes 3G, 4G, LTE, Wi-Fi, AGPS y GLONASS en cuanto a localización de satélites y Bluetooth 4.0. En cuanto a la conectividad con otros dispositivos, un apartado que nos ha parecido bastante interesante es que tanto el Xperia Z3 como el Xperia Z3 Compact son compatibles con la tecnología Miracast. Si tenemos una televisión compatible con este sistema o un Blu-ray, podremos enviar las imágenes directamente desde nuestro smartphone al dispositivo. Además también posee interface MHL, con lo cual desde el micro USB podemos sacar un cable, obviamente que cumpla el estándar MHL, para conectarlo a la HDMI de nuestra televisión. En cuanto a la batería, el Xperia Z3 Compact tiene una autonomía de 2600 mAh y una función muy interesante, sobre todo para los jugones, es que el Xperia Z3 Compact también posee la posibilidad de utilizar el Remote Play de la PlayStation 4. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que podremos utilizar nuestro smartphone como pantalla de la PlayStation. Imaginad que tenéis la consola en el salón, pero en ese momento están utilizando la televisión para algún programa o alguna película. Vosotros podréis conectar vuestra PlayStation y, por ejemplo, situaros en el sofá o iros a otra habitación y jugar desde vuestro smartphone. Como veis, una función bastante útil. Bueno, para los que ya conocéis el Xperia Z3, os vais a dar cuenta de que este Z3 Compact es clavadito a su hermano mayor y posee casi todas las funciones, por no decir todas las funciones, que el mismo. Por ejemplo, tenemos la función de captura de pantalla y además la captura de vídeo de la propia pantalla. Si mantenemos pulsado el botón, nos encontraremos que, bueno, aparte de los modos de apagar, modo avión y reiniciar el smartphone o los modos de silencio, tenemos sacar una captura de pantalla y, lo que es más interesante, grabar la pantalla. Esta función ya la analizamos en el Z3 y nos permitirá utilizar nuestro smartphone y grabar todo lo que esté ocurriendo en la pantalla del mismo. También grabaremos el sonido, con lo cual, bueno, pues si sois jugones y os gusta guardar vuestras partidas, pues podréis hacerlo directamente en el smartphone. Lo mismo ocurre con los modos de cámara. En el Xperia Z3 Compact encontraremos los mismos modos que en su hermano mayor. Y como estáis viendo, la cámara es muy similar. Tenemos la utilidad de flash, automático, manual, girar la cámara, el acceso a los diferentes apartados de configuración y en la parte inferior derecha tenemos los modos de disparo. Si pulsamos sobre esta zona podremos elegir de estos widgets los modos de disparo que más nos interesan. Modo automático superior, modo manual. Además, como estáis viendo, tenemos también el modo multicámara, que también en el análisis os lo mostraremos y que nos permite hacer capturas desde hasta 3 dispositivos Sony Xperia Z en diferentes ángulos. Si estamos en una boda, una comunión, en una celebración o en un concierto incluso, bueno, pues podríamos colocarnos en diferentes extremos de la sala y cada una de estas personas con un Xperia Z grabaría, digamos, el ángulo donde está situado, y en el dispositivo receptor o principal veríamos en un modo multipantalla la imagen que nos está llegando de cada uno de ellos. También tenemos el modo doble captura, que también lo mostramos en el IFA cuando analizamos el Xperia Z3, grabación de vídeo a 4K y una función que nos parece muy interesante y que ya lo hemos comentado, que es la captura de vídeo a cámara lenta. Como veis, el Xperia Z3 Compact también mantiene el diseño Omnibalance de toda la gama Z y que hacen que el dispositivo esté muy equilibrado en cuanto a su manejo, al igual también de la colocación de los botones. Nos encontramos el botón central de encendido y apagado,
el botón de subir y bajar volumen y por supuesto el ya clásico botón de disparo de la cámara fotográfica. No tenemos que entrar a ninguna aplicación porque con mantener el botón pulsado durante un par de segundos lanzará automáticamente la aplicación para hacer capturas. Obviamente este botón también nos será muy útil si lo utilizamos debajo del agua. Al no funcionar la pantalla sumergidos en el agua, bueno, pues para lanzar la cámara solo tenemos que mantener pulsado el botón y con esto iremos realizando las capturas. Como hemos comentado antes, al compartir User Interface con el resto de dispositivos de la gama Xperia, bueno, pues el acceso es bastante fácil y una vez hemos utilizado uno, podemos decir que hemos utilizado todos. Ya hemos enseñado cómo son los escritorios y el acceso a las aplicaciones y bueno, pues también el acceso a los diferentes menús, tanto de notificaciones como de configuración, son también iguales. Con un dedo desplazaremos el menú de notificaciones y con dos dedos sacaremos el menú de acceso rápido y de configuración. Recordad que estos menús son configurables y que podremos añadir más o menos accesos a aplicaciones en función de su utilidad o que realmente lo lleguemos a utilizar o no. Y bueno, hasta aquí ha llegado nuestra toma de contacto con este Xperia Z3 Compact. Como siempre, en unos días tendremos el análisis completo en el que os hablaremos un poco más profundamente de nuestra experiencia con el smartphone. Pero bueno, viendo nuestra experiencia con el Z3, os podemos decir ya de antemano que probablemente pues sea tan positiva como con su hermano mayor. Como siempre os animamos a darle al like si os ha gustado el vídeo. Por supuesto, si no estáis suscritos, pues animaros a que lo hagáis y sobre todo que lo compartáis también con amigos y familiares para que cada vez seamos un poquito más conocidos en este mundillo de los smartphones, tablets y gadgets en general. Un saludo y nos vemos muy pronto. Hasta luego.